Hola, buenas tardes. Esta es una actividad que forma parte de la materia del derecho del trabajo, misma que consiste en efectuar un reportaje sobre los sujetos que forman parte del derecho laboral. Mi nombre es Ana Patricia Nieto Arias y soy alumna del sexto semestre de la licenciatura en Derecho de la UNAM. Como ya sabemos, el trabajo data desde la prehistoria hasta la época de actual. Al trabajo lo define la misma ley como toda actividad humana intelectual o material independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión o oficio. Ahora bien, para ser estudiado por el derecho laboral, no debemos de perder de vista que debe de cumplir con ciertos requisitos específicos, siendo estos la subordinación, el pago de un salario, que la relación surja de la voluntad de las partes y que el trabajo sea lícito. Partiendo de lo anterior, hoy hablaré de los sujetos del derecho del trabajo en las relaciones laborales. Los sujetos que están involucrados básicamente en una relación laboral es el trabajador y el patrón, pues si alguno de estos no existiera, pues no existiría básicamente la relación laboral. Para comprender de una manera más adecuada cuáles son los sujetos del derecho del trabajo, la misma ley los define, es decir, la Ley Federal del Trabajo. En su artículo 8 menciona que el trabajador es la persona física o moral que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Entonces, de la definición anterior, es preciso señalar que según el doctor José Dávalos menciona que el trabajador siempre será una persona física y no podrá ser una persona jurídica, es decir, una persona moral, pero el servicio del trabajador sí lo puede prestar a una persona física o moral, es decir, a una empresa. El servicio que preste debe ser personal, es decir, no lo puede prestar nadie más. Y además el servicio debe darse de manera subordinada, es decir, que deberá obedecer las instrucciones que le dé su patrón en lo que se refiere solo a las cuestiones laborales. Ahora bien, en cuanto al trabajador, existen dos tipos de trabajador, los trabajadores ordinarios y los trabajadores de confianza. Mientras que los trabajadores ordinarios o de base deberemos entender a todo aquel que no realice funciones específicas, es decir, pues que no caigan los trabajadores de confianza. Ahora bien, por lo que se refiere a los trabajadores de confianza, de conformidad con el artículo 9 de la misma ley, de la Ley Federal de Trabajo, señala que la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. Es decir, son funciones específicas las que realiza un trabajador de confianza. Sus funciones de confianza las va a ubicar básicamente cuando ocupan puestos de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, cuando tenga carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del trabajador dentro de la empresa. Un ejemplo de un trabajador de confianza pues podría ser un auditor que se dedique a revisar las actividades o las operaciones que realice una empresa. Son actividades que son muy de confianza por el tipo de operaciones que revisa. Otro dato interesante sobre los trabajadores de confianza es que un patrón no tiene la obligación de reinstalar al trabajador siempre y cuando pague las indemnizaciones, porque derivado de que son relaciones laborales de confianza, se basan básicamente pues en la confianza, y si ésta se pierde, pues la relación laboral ya no tiene un objetivo. Por lo que se refiere a otro sujeto del trabajo, es el patrón. El artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo también define qué es el patrón, y el patrón es una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o de varios trabajadores. También existen tres distintos tipos de trabajadores, entre los que se encuentran el patrón sustituto, el representante del patrón y el intermedio. El patrón sustituto se da cuando un patrón sustituye a otro. Aquí podríamos poner el ejemplo, que cuando una empresa se vende, pues el patrón que la adquiere va a ser el actual patrón. Sin embargo, si quedara alguna obligación pendiente hacia algún trabajador, pues el trabajador, el patrón anterior tendría todavía responsabilidad solidaria por 6 meses. Y a su vez, pues también para que en ningún momento, aquí en esta parte, para que en ningún momento pues los trabajadores dejen de que se les cumplan sus obligaciones. Por lo que se refiere al representante del patrón, como ya habíamos mencionado, en la parte de los trabajadores de confianza, los representantes del patrón, de acuerdo al artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, se tratan de
los directores, los administradores, los gerentes y las demás funciones que ejerzan dirección, administración en la empresa o el establecimiento, es decir, los de más alta jerarquía por el tipo de trabajo. Entonces, estos serían los representantes del patrón. También existe el intermediario. Esta es la persona que contrata o interviene en la contratación de una u otras para que presten servicios a un patrón. Aquí el ejemplo muy claro sería un outsourcing, que en este tipo de prácticas pues han sido legisladas debido a que las empresas pues con tal de no tener la carga de las obligaciones con los trabajadores, pues contrataban otras empresas para que ellos los contrataran y yo solo le pagaba y no tenía ninguna obligación con el trabajador. Sin embargo, pues el legislador se dio cuenta y entonces en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo pues menciona que debido a la mala práctica de esta figura se ha legislado para que los beneficiarios de las obras que realicen los trabajadores sean responsables de las obligaciones con los trabajadores. Es decir, a quien le presten el servicio también serán responsables de esta parte de las obligaciones con los trabajadores para que en todo momento pues ellos tengan a quien pues solicitarles sus derechos, ¿no? Como pudimos darnos cuenta, en el derecho del trabajo los sujetos son esenciales. En este caso, como vemos, pues es el trabajador y el patrón. Si estos no existieran, como lo mencioné al principio, pues no existiría una relación laboral, ¿no? Entonces, son tan importantes y para darse una relación laboral también no debemos de perder de vista que pues debe de haber una subordinación y pues también un salario. Entonces, en esta parte me gustaría hacer mención de que toda la relación laboral está comprendido de varios elementos. Los principales o los sujetos que están más, los que son principales, pues es el trabajador y el patrón, porque si estos pues no existirían, pero también hay otros tantos como que se dé una subordinación, que se pague un salario, que el servicio que presta el trabajador pues no lo preste alguien más, debe de ser personal. Por lo tanto, pues este tema es interesante y es abundante. Espero haber sido clara en mi explicación respecto de los sujetos del derecho del trabajo. Las fuentes que yo utilicé para este presente reportaje, pues es la Ley Federal del Trabajo y el libro denominado Derecho Individual del Trabajo del doctor José Dávalos Morales. Sin más por el momento, gracias.